Bonjour, salut, bienvenue dans cette clase numéro 2, bienvenido en esta clase número 2. Ya, nos olvidamos de las academias tradicionales, nos olvidamos de este francés viejo que siempre te enseñan y que es complicado, que es aburrido y que finalmente no sirve. Y hoy vamos a aprender a cómo comunicarse mejor con los nativos franceses y también gracias a los nativos franceses. Vamos a aprender hoy un francés que sí se habla, un francés que se dice en Francia, un francés que cambia un poquito de estas metodologías que te enseñan desde los años 40 y ya 80 años ya pasaron. La idea es aprender el francés que sí se habla y es entonces la idea de esta clase. Alors, la semana del francés, planning. Lunes ya pasó, hicimos la bienvenida al evento, vimos los pasos para aprender francés, cómo presentarse, hemos practicado juntos. Si no la viste, corre a verla porque todavía está disponible. Aujourd'hui, mercredi 26, el francés de la vida real. Le français des natifs, aprender francés de los nativos. Vamos a practicar juntos, muy importante, tú sabes que la práctica es el maestro. Ensuite, vendredi 28, la importancia de la pronunciación. Vendredi 28, nous allons travailler la pronunciación. Trabajar la buena pronunciación. 3 sonidos más difíciles del idioma francés. Sí, porque hay muchos sonidos en francés que ya sabes decir. Sí, porque tú hablas español y el español es muy cercano al francés, pero hay cosas que cambian y ahí te les voy a enseñar. Trabalenguas virlang, para que nos reímos un poquito, para que la pasamos bien, disfrutando un poquito y jugando con el idioma, y practicaremos juntos el viernes también, al final de esta clase. Y el lunes, ce n'est qu'un au revoir, test final, paso a paso para aprender francés en 2023. Nos queda algunos meses para hablar francés antes de que se acabe el año. Esta clase del lunes 31 la tendrás y gracias a esto vas a poder lograr terminar 2023 hablando francés. Y bueno, te cuento también que tengo un curso. Todo este evento es gratis. Todo este evento es para ustedes, para ti, para que puedas disfrutar, para que puedas conocer el idioma, aprender un poquito si no sabes, mejorar si ya sabes. Al final de eso, te voy a ofrecer una oferta especial para mi curso de francés, que es un curso muy completo para aprender francés, desde cero. Si ya sabes francés, igual vas a retomar buenas bases conmigo y vamos a ir hasta un nivel avanzado para que puedas aprender y hablar francés como yo hablo español. Como yo aprendí el español, todo está para ti en este curso, pero organizado para el francés, para que ya puedas aprender francés y hablarlo como yo hablo español, seguir la misma metodología y todo eso será por parte al final de esta clase del lunes con una oferta y con algunas sorpresas para ti. Así que bueno, si sabes que quieres aprender francés, prepárate el 31, la vamos a pasar bien y ya será un paso más para realmente concretizar todo eso. Porque hoy tenemos un tema importante a ver con los nativos. No olvides participar en las clases, la clase de hoy, disfrútala, vela, apréndela, hacer las tareas interactivas, leer conmigo durante las clases, pero también después de las clases, disfrutar del momento. Espero que no te voy a aburrir, espero que pases un buen momento. Y no olvides invitar a tus amigos y tu familia para que todos se animen juntos. Importante. Ok, la semana del francés. Ce que l'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons avec le français. Empezamos con el francés. Apprendre le français des natifs. Et pratiquons ensemble. Apprendre le français des natifs. Aprender el francés de los nativos. Pratiquons ensemble, practicamos juntos. Alors, apprendre le français des natifs ou le français de la vraie vie. El francés que se parla, el francés que sí se habla. Y no este francés de los años 40, 50, de estas metodologías que sí funcionan, pero que se demoran años y te toman la cabeza y que tienen resultados finalmente, porcentaje de resultados entre los que se inscriben y los que sí hablan francés muy bajito. Hoy en día hay metodologías mucho más eficientes. Hoy vamos a empezar a ver un poquito eso. Hoy te voy a enseñar des mots, des manières, des expressions, des gentillesses, des insultes. Todo eso, palabras, maneras, expresiones, cosas gentiles, insultos, pero que sí te van a ayudar para realmente aprender el idioma. Y que verás solamente aquí, porque yo no creo que exista otro curso que te enseñe el francés de esta manera. Y para mí es la mejor manera para aprender un idioma.
Alors, apprendre le français des natifs ou le français de la vraie vie, aprender el francés de los nativos o el francés de la vida real, pourquoi c'est important? Según tú, pourquoi c'est important? ¿Por qué es importante? Para mí, es importante porque pour comprendre, para entender. Si vas a Francia y no hablas francés, te lo digo, vas a estar mal, la vas a pasar mal. Es importante que entiendes. Cuando vas en un país, entiendes lo que está escrito en la calle, lo que está escrito en una tienda, lo que te dice la gente, lo que te van a preguntar la gente. Entonces, aprender le français des natifs, de las personas nativas, es importante para entender lo que te dicen. También es importante para integrarse. Si vas a Francia, no hablas francés, vas a quedar, no vas a tener amigos franceses. ¿Cómo una persona francesa puede ser amigo tuyo si no hablan el mismo idioma? Y va a pasar lo que pasa con muchos estudiantes latinos que yo conocí que llegaban a Francia sin hablar francés, que se quedaban entre latinos. Chévere, los latinos son súper chévere, yo la paso muy bien cuando estoy en Colombia, cuando estoy en México, cuando estoy en América Latina. Pero tú, si vas en Francia, es porque tú quieres entrar en la cultura, porque tú quieres mezclarte, quieres entender, quieres compartir también con franceses. Si no hablas francés, no vas a integrarte. Es importante que lo puedas hacer hablando el idioma. También, parce que c'est la langue qui s'utilise. Es sencillo, pero aprender un idioma es importante hacerlo porque es el idioma que se habla en el país. Si vas a Francia, tienes que aprender francés, tienes que hablar francés. Pregunta a cualquier amigo tuyo, persona tuya o gente que conoce que se fue a Francia sin hablar francés. Si conoces uno, pero si no, en mi curso tenemos una comunidad de más de 1200 estudiantes. A muchos le han pasado, empezaron a llegar sin hablar, diciéndose, bueno, voy a aprender allá, será fácil, Ellos hablan español, ellos hablan inglés. Escucha la experiencia de esas personas y verás que sí es importante usar el idioma que se usa. Y eso no es solamente para Francia, sino yo creo en todos los países. Por ejemplo, yo en Colombia llegué sin hablar español. Yo me diré, bueno, voy a aprender rápido. He tenido suerte, he podido aprender en algunos meses. Pero los comienzos fueron difíciles. Los primeros días fueron bien difíciles. Las primeras semanas fueron difíciles también. Porque no lograba comunicar, entender, me dolía la cabeza todos los días porque pues tenía que hacer este esfuerzo de tratar de entender y era difícil sin una base. También es importante parce que tu vas aimer et donc tu prendras du plaisir à apprendre. Pourquoi tu vas aimer? Alors te voy a decir, parce que tu vas aimer et donc tu vas prendre du plaisir à apprendre. Porque te va a gustar y entonces tomarás placer, te va a disfrutar aprendiéndolo. Porque si vas a Francia y no hablas francés, la vas a pasar mal. Pero si vas a Francia o en un país francófono y que empezás a entender, empezás a tener una base, primero vas a estar súper feliz, pero eso te va a empujar a aprender y a mejorar. Con una base del idioma vas a poder desenvolverte, vas a poder empezar a comunicar y así será mucho más fácil que llegar sin nada. ¿Me entiendes? Entonces, empezar a aprender el francés que hablan los nativos es importante para que tú te sientes más en confianza y que disfrutas allá y que se te facilita también el aprendizaje. Entonces, ahora vamos a pasar, después de ver unas razones de por qué es importante aprender el francés, vamos a pasar en aprender el francés de la vraie vie, el francés que se usa en la vida real. Entonces, te voy a dar expresiones o palabras que se usan en la vida real. Por ejemplo, bof. La primera es bof. Bof refleja típicamente la imagen de este señor. Bof. Bof, j'ai pas faim. Bof es como que cuando estás aburrido. Bof, j'ai pas faim, la frase que puedes ver abajo, significa bof, no tengo hambre. J'ai pas faim, no tengo hambre. Bof. Lo puedes usar cuando estás desanimado. Bof. Chouette. Chouette es una expresión cuando estás feliz, cuando algo sale muy bien. Ah, chouette, super, chouette. La chouette también es un animal, para que sepas en francés, como el búho. Puedes buscar en internet, vas a ver cómo sale. Y lo puedes utilizar de esta manera.
trop chouette cette télé. Si acabas de comprar una nueva televisión, trop chouette cette télé. Chévere, muy buena, bacana, cualquier expresión de tu país. Trop chouette cette télé, esta televisión. Pas mal. Pas mal no está mal. Por ejemplo, pas mal ta nouvelle caisse. Une caisse en el lenguaje un poquito, ¿cómo decir? En el lenguaje del día a día, así, une caisse es un carro. Pas mal ta nouvelle caisse. No está mal tu nuevo carro. Pero no está mal en el sentido que está chévere, está bien, está bueno. Después tenemos resto. Resto. Un resto es la palabra cortada, que eso pasa mucho en francés, que cortamos las palabras. On se fait un resto ce soir? Un resto, restaurant. On se fait un resto ce soir? ¿Nos hacemos un resto esta noche? Flic. Flic. Flic es una palabra de la jerga francesa para hablar de la policía. Por ejemplo, un flic, como un tombo, y hay muchas expresiones diferentes según los países. Me podrás comentar diciéndome el tuyo. Il y a les flics au coin de la rue. Hay la policía en la esquina de la calle. Les flics, la police. Il y a les flics au coin de la rue. Un frigo. Un frigo es una palabra que viene de la marca Frigerateur, que era una de las primeras marcas en hacer nevera. Y por eso se quedó el comienzo de la marca Frigo. Y por eso seguimos llamando un refrigerateur un frigo, una nevera. Y por ejemplo, il faut faire des courses, le frigo est vide. Il faut faire des courses, le frigo est vide. Hay que hacer compras, la nevera está vacía. Des courses. Des courses es una manera de hablar de las compras de comida. Il faut faire des courses, le frigo est vide. También tenemos clope, palabra muy importante en Francia. Ya sabes cómo los franceses fuman. ¿T'as pas une clope, s'il te plaît? ¿T'as pas une clope, s'il te plaît? De pronto te la van a preguntar en Francia. Si fumas, la gente te va a preguntar un cigarrillo. ¿T'as pas une clope, s'il te plaît? ¿No tienes un cigarrillo, por favor? Une clope. Después tenemos un truc. Un truc, como un truco, una cosa. C'est quoi ce truc dans tes cheveux? C'est quoi ce truc dans tes cheveux? ¿Qué es esta cosa que tienes en el pelo? Un truc. Un truc significa una cosa que no tiene nombre o que no sabemos nombrar. Un truc. Un machin es sinónimo de truc. Truc, machin, chose también. Una cosa, une chose, un machin. Machin es como una cosa. Es algo que no sabes nombrar, pero es esto. J'ai envie d'acheter ce machin pour chez moi. Tú ves un objeto chévere, ¿sabes? Estas cosas de gadget o algo así. J'ai envie d'acheter ce machin pour chez moi. Quiero comprar esta cosa para mi casa. J'ai envie d'acheter ce machin pour chez moi. Para mi casa. Machin. Después tenemos las maneras de hablar que usan los nativos. Los nativos tienen unas maneras para hablar y aquí las vamos a ver. Por ejemplo, el suis. Suis que se refiere a je suis. Yo soy. Yo soy. Suis. Por ejemplo, je suis pas là ce soir. Je suis pas là ce soir. Je ne suis pas là ce soir. Acá nos falta la R después de soir. Je ne suis pas là ce soir. No estoy acá esta noche. Pero en vez de decir, por ejemplo, yo no soy, es como si dirías soy. ¿Me entiendes? Tu manera a ti en español de cortar las palabras. Este suis es todos los decimos. Je ne suis pas là ce soir. Je suis pas là ce soir. Suis. No te lo digo para que lo usas, sino te lo digo para que lo entiendas cuando lo escuchas. Porque es muy común. Está en las películas hablan así. Je sais pas. Es la misma lógica que le suis. Tienes el je sais pas. Que es el je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Así. Manera de poner todo rápido. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Alors este es más como vulgar, aunque yo lo uso también y muchos lo usan. Es como el oui, pero que decimos ouais.
Es como si el sí tú decías, no sé, sia, en vez de sí, que es una manera de cambiar le oui, pero que se usa así con los amigos, así, ouais, c'est d'accord, sí está bien, ouais. Después tenemos maneras de hablar que usan los nativos todavía, avec el tu veux. Si tu veux, en francés se decía así, si tu veux, si tú quieres, muchos dicen tu veux. En vez de si tu. Siempre yendo por hablar rápido, comer las palabras. Así se dice si tu veux. Ouais, si tu veux, sí, si tú quieres. Seguimos con la misma lógica de cortar, así, poner más rápido las cosas. Tu me saoules. Tu me saoules significa tú me aburres. Arrête, tu me saoules. Para, tú me aburres. Tu me saoules. Tu me saoules. Tu me saoules. Tu me saoules. Y te lo repito, no es algo que te digo para que lo sepas, para decirlo. Sí, tienes que saberlo, pero no es para que lo uses, sino para que tú entiendes. Porque lo vas a escuchar muchísimo. El si tu veux, el tu se puede usar, bueno, tu me saoules, ojalá nadie te lo diga porque es algo que tú me aburres, pero sí se usa bastante en también otras maneras de decir que implica el tú me, con algo. Por ejemplo, tu me manques, tu me haces falta, tu me manques trop, je t'aime, tú me haces demasiado falta, te amo, tu me manques. Eso sí, espero que alguien te lo va a decir, eso sería muy positivo. Tu me manques. Así hablan los nativos. Ok, on continue. Je kiffe. Eso viene del árabe. Kiffe significa amar. Je kiffe significa como me encanta. Yo amo eso. Por ejemplo, je kiffe cette meuf. J'adore cette fille. Me encanta esta chica. Je kiffe. Je kiffe manger. Je kiffe dormir. Je kiffe chanter, cantar. Je kiffe salir de fiesta. Je kiffe. Después tenemos el té relou. Alors, té relou es le verlan. No sé si has escuchado del verlan en francés, una manera de hablar donde uno pone al revés las palabras. Relou es el revés de lourd. Lourd es pesado. Por ejemplo, si tú dices a alguien que arrête, tu es lourd, deja, para, tú eres pesado, significa que la persona está ya pesada. En francés tú puedes decir tu es lourd, tú eres pesado, tu es lourd, o tú puedes decir tu es relou, que es el verlan de lourd, pero que es un uso un poco familiar, un poco, no vulgar, pero familiar, de relou. Gavé, alors eso es una expresión de mi región, de mi ciudad. Gavé es para exagerar algo. Por ejemplo, c'est gavé bon. C'est gavé bon, es demasiado rico. C'est gavé cher, es demasiado costoso. C'est gavé fort, es demasiado fuerte. Gavé. Alors eso lo vas a escuchar si vas en mi región, en Bordeaux, y que hablas con gente de aquí, de pronto lo van a usar. Yo, por ejemplo, siempre cuando siempre yo vuelvo a Bordeaux a ver a mis amigos, ya no lo uso. Pero cuando vuelvo con ellos, una hora después yo me sorprendo volver a usar esta palabra, porque es que no es que es feo, pero es que es raro, ¿me entiendes? Y yo lo vuelvo a usar así, se me vuelve a pegar. Gavé. Ok. Expresiones típicas de Francia. Alors, en Francia, tú sabes, tenemos muchas expresiones típicas y aquí te voy a dar algunas. Por ejemplo, poser un lapin. Poser un lapin. Literalmente significa poner un conejo. Pero en este caso, poser un lapin, la expresión como tal, significa que alguien no ha venido a una cita. Por ejemplo, il n'est pas venu, il m'a posé un lapin. Il n'est pas venu, il m'a posé un lapin. Él no ha venido. M'a posé un lapin. Me dejó en visto. Il m'a posé un lapin. También tenemos en faire tout un fromage. En faire tout un fromage. Alors, literalmente, hacer de eso todo un queso.
Tú sabes que en Francia hay más de 400 quesos, entonces es algo importante y hasta hay expresiones de esto que no significan nada con el queso, pero bueno. Arrête avec ça, tu ne vas pas en faire tout un fromage. Arrête avec ça, tu ne vas pas en faire tout un fromage. Deja con eso, tú no vas a en faire tout un fromage. Concretamente sería como complicarte la vida con esto. En faire tout un fromage, complicarte con eso. Être haut comme trois pommes. Être haut comme trois pommes. Alors, este lo podemos visualizar. Être haut comme trois pommes. Ser alto como tres manzanas. Algo más o menos así. O sea que tú eres chiquito. Si alguien te lo dice, significa que es chiquito. Por ejemplo, il n'est pas grand. Il est haut comme trois pommes. Il n'est pas grand. Il est haut comme trois pommes. Él no es alto. Está alto como tres manzanas. Haut comme trois pommes. No sé si en tu país también hay expresiones también que se relacionan con una fruta para hablar de la talla de alguien. Ok, también tenemos l'avoir sur le bout de la langue. L'avoir sur le bout de la langue. Tenerlo en la punta de la lengua. Por ejemplo, en una frase, attends, donne-moi 2 secondes. Je l'ai sur le bout de la langue. Attends, donne-moi 2 secondes. Je l'ai sur le bout de la langue. Espera, dame 2 segundos, lo tengo en la punta de la lengua. Significa que, tú sabes, eso pasa cuando estás buscando una palabra y sabes que te va a salir, pero no te sale. Tu l'as sur le bout de la langue. En misma lógica, au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Al pie de la letra. Por ejemplo, tu ne vas pas tout prendre au pied de la lettre quand même. Tu ne vas pas tout prendre au pied de la lettre quand même. Tú no vas a tomar todo al pie de la letra. En el sentido que, au pie de la letra, como que, por ejemplo, no sé, tú tienes que hacer algo. Hay un modo o alguien te dice de hacer algo con muchas etapas, pero tú sabes que tú la puedes hacer muy rápido. Entonces, bueno, je ne vais pas le faire au pied de la lettre. Yo no voy a seguir exactamente las instrucciones como tal. Voy a ir más rápido. Tu ne prends pas tout au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Avoir des fourmis dans les jambes. Avoir des fourmis dans les jambes. Este sería como tener hormigas en las piernas. Eso te pasa cuando estás sentado mucho tiempo, como yo, por ejemplo, y tú sientes que se te rasca la pierna. Tú sabes, es como cuando se te bloquea la sangre y que se pasa cosas ahí. En francés se dice avoir des fourmis dans les jambes. Tener como hormigas en las piernas. Por ejemplo, il faut que je marche, j'ai des fourmis dans les jambes. Il faut que je marche, j'ai des fourmis dans les jambes. Tengo que caminar, tengo como hormigas en las piernas. Ok, ahora palabras cariñosas que usan los nativos. Por ejemplo, ma chérie. Ma chérie si es una mujer, mon chéri si es un hombre. Por ejemplo, je t'aime ma chérie. Te amo mi querida. Chéri es como querida. Mon chéri es como mi querido. Je t'aime ma chérie. Ma chérie ou mon chéri, que puedes usar obviamente con tu pareja. Ma cocotte o mon coco. Alors esto es como menos usado. Ma cocotte, el femenino, mon coco, el masculino. Para que sepas, el ma o el mon son pronombres posesivos. Por ejemplo, mes lunettes. Esto es el plural. Ce sont mes lunettes, las mías. Por ejemplo, no sé, acá no tengo nada, pero por ejemplo, bueno, mon iPad, c'est mon iPad, porque iPad es masculino, mon, entonces masculino. Si sería femenino, sería ma. Entonces tú sabes que cuando es ma femme, mi mujer, entonces se utiliza el femenino. Si es mon chéri, tu esposo, mon époux, mon chéri, mi esposo, ahí es masculino. Le mon para el masculino, le ma para el femenino. Ma cocotte, mon coco, tu vas bien, ma cocotte, es una palabra cariñosa para hablar de su hija, de su amigo, de alguien que te gusta. No tiene una connotación enamorosa, aunque puede servir también para hablar de alguien que amas. Ma puce es algo más chistoso porque une puce es una pulga. Lo puedes usar para hablar también de tu pareja.
Trop belle ma puce. Muy linda mi pulguita. Ok, también tenemos, eso es más para los amigos, ma poule o mon poulet. Ma poule es como mi gallina, mon poulet, mi pollo. Se utiliza con los amigos. Hasta ma poule yo lo uso con mis amigos hombres. Es raro, pero así nos llamamos entre amigos. ¿Ça va ma poule? ¿Estás bien mi gallina? Hablando a tus amigos. Ma poule o mon poulet. También ma petite o mon petit, mi pequeño, mi pequeña. Bueno, también eso se usa también en español. ¿Ça va mon petit? ¿Tu vas bien? ¿Estás bien mi pequeño? ¿Estás bien? ¿Ça va mon petit? Alors este es más vulgar, pero eso se utiliza entre amigos. Por ejemplo, con mis amigos nos decimos esto, ma couille. Ma couille es como el testículo. Y eso sí lo usamos entre amigos. Por ejemplo, ¿ça va ma couille? ¿Estás bien mi testículo? ¿Estás listo para el partido? ¿T'es prêt pour le match? ¿T'es prêt pour le match? Ma couille, couille, ma couille. Ok, ahora insultos. Bueno, ya sabes que los franceses a veces se quejan, por eso pueden sacar así insultos cuando están enojados. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule s'il te plaît, cállate. La gueule es la boca del animal. Ta gueule en este caso significa cállate, es muy vulgar a no usar. Ferme-la, es lo mismo. Ferme-la, ciérrala. Ferme-la, j'ai mal a la tête. Ciérrala, tengo dolor de cabeza. Ferme-la, es lo mismo que ta gueule. Es menos vulgar, pero es fuerte igual porque dices a alguien de callarse. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi literalmente significa rompete, pero casse-toi significa vete, vete. Casse-toi, je ne veux plus te voir. Vete, ya no te quiero ver más. Casse-toi, casse-toi. Merde, muy común. Todos los franceses lo dicen al mínimo una vez al día, yo creo, merde, que es, bueno, mierda. Por ejemplo, merde, j'ai oublié mes clés. Lo usamos mucho como algo que, miércoles. Merde en francés, merde. Después tenemos yo creo que es el insulto el más usado en Francia. Putain, 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 j'ai oublié mes clés. Como miércoles, pero bueno, obviamente es la versión vulgar. He olvidado mis llaves. Aquí j'ai oublié ma clase de français. He olvidado mi clase de francés. Putain, putain. A no decir, pero si vas a Francia o si hablas con franceses, lo vas a escuchar bastante. Fait chier o ça fait chier. Fait chier es como cagar, ça fait chier como hace cagar. No es lo que te estoy enseñando porque eso, pues, no es lo que significa literalmente. Cuando alguien dice fait chier, significa que es algo que está pasando mal, es como el putain finalmente. Por ejemplo, fait chier, il pleut. Y ahí vas a salir, no llevaste tu paraguas, fait chier, il pleut. Como que mierda, miércoles, está lloviendo, ¿me entiendes? Fait chier. Pero literalmente significa que hace cagar, pero bueno. Eso se usa cuando algo te está molestando bastante. Ok, ahora vamos a practicar juntos. Practicons ensemble. Ejercicio interactivo. Alors, el uso correcto de la palabra bof. ¿Cuándo se usa la palabra bof? ¿Cuando estás cansado? ¿Cuando tienes hambre? ¿Para molestar? ¿O cuando algo no te motiva? Cuéntame. No olvides que puedes dejar comentarios abajo en las clases para también darme tu opinión. Bof significa cuando algo no te motiva. Bof. ¿Estás motivado para ir al cine? Bof. Después tenemos un frigo. Acuérdate de la historia que te diré. Un frigo. ¿Qué significa un frigo? Una fregadora, hacer las compras, una nevera o un insulto. Un frigo. La palabra completa, un réfrigérateur. Un frigo. Un frigo signifie una nevera en francés. Un frigo, una nevera. Después, je sais pas. ¿Qué significa je sais pas? Je sais pas. Je sais pas significa estoy de acuerdo, no sé, no quiero. A veces, acuérdate, je sais pas.
Este je sais pas es una contracción, una manera de decir algo que decimos, pero la versión más corta. Je sais pas significa no sé. Je ne sais pas, je sais pas. Y después, para decir a alguien que te hace falta. ¿Cómo vas a decir a alguien que te hace falta? Tu me manques, je t'aime, tu es beau, ou c'est ta faute. ¿Cómo decir eso en francés? Tú lo quieres decir que te hace falta a tu novia francesa o a tu novio francés. ¿Cómo le vas a decir? Tu me manques, je t'aime, tu es beau, c'est ta faute. Tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. Poser un lapin. ¿Qué significa esta expresión poser un lapin? Acuérdate, también te conté una historia sobre esto. Poser un lapin. ¿Es comprar un conejo? ¿Es parar el tiempo? ¿Es poner algo en duda? ¿O es no venir a una cita? ¿Qué opinas tú? Poser un lapin. Poser un lapin, c'est no venir a una cita. Ah, no vino, il m'a posé un lapin. Bueno, ahora vamos a seguir practicando. Ya tú sabes, hicimos esta clase, hicimos los ejercicios interactivos. Ahora la idea es que tú puedas también seguir practicando en Instagram o en Facebook. Dime cuál es tu motivación para aprender francés y me identificas en story o en la publicación que puedas ver. Lo puedes hacer en francés o en español, pero me gustaría ver tu cara, ver con quién estoy haciendo la clase. Así tú te puedes grabar y postear esto para decirme cuál es tu motivación, por qué quieres aprender francés. Acuérdate, vimos algunas razones al comienzo, porque de pronto tú quieres aprender ir a estudiar en Francia, o porque de pronto tú quieres ir a viajar a Francia, o porque tú quieres compartir con gente en Francia, con franceses, porque tus parientes son franceses. Bueno, hay miles, o porque solamente te gusta. Hay miles de razones, dame cuál es la tuya. Y no olvides también el Google Doc. En este Google Doc tú puedes dar clic en el link abajo de esta clase en el Google Doc y hará un quiz para averiguar la clase, trabajar los ejercicios que hicimos durante esta clase. Bueno, entonces nos vemos el viernes 28 a la misma hora para la importancia de la pronunciación. Acuérdate, la pronunciación es súper importante. Vamos a trabajar esto el viernes 28, trabajar la pronunciación para que sí puedas hablar como un francés. Entonces, nos vemos.